Hola, ¿qué tal amigas y amigos? Bienvenidos nuevamente al canal Turbocódigo. Mi nombre es Efren Juárez y en esta ocasión te traigo este video, la entrega número 10, en la que vamos a hablar sobre el tema de funciones en nuestro curso básico de Python. Para tocar este tema debemos entender lo que es la programación modular y de ahí pasaremos a entender las funciones, los procedimientos y los parámetros. La programación modular consiste en dividir un programa en módulos, es decir, despedazarlo, dividirlo en secciones, en partes más pequeñas. Hasta ahorita hemos estado trabajando con programas muy simples, pero a la medida de que vayamos avanzando, los programas se van a volver más complejos. Entonces, en lugar de tener un solo programa enorme, lo que queremos es dividirlo, pasarlo a secciones, y estas partes pueden ser módulos o pueden ser también funciones. Entonces, el objetivo general es dividir un programa muy grande, complejo, en otras secciones más simples, más sencillas. Esto permite que tus programas sean claros, que sean legibles, que no sean tan complejos. Aparte, estas secciones que tienes aquí son bloques de código que tú vas a poder reutilizar en otros programas. También esto te va a facilitar corregir o modificar tus programas, ya que es más fácil modificar o corregir un bloque pequeño que todo un programa completo. Adicionalmente, pues vas a poder crear librerías o módulos que vas a poder reutilizar en otros programas. La idea es que al dividir un programa en subprogramas, en secciones, en funciones, se parte de una de estas secciones, un subprograma, que a su vez puede llamar a otros programas, a otras secciones. Por ejemplo, aquí la sección A pudiese llamar a la sección B y a la sección C, y alguna sección como la C a su vez puede llamar a otra sección como la B y a otra sección como la E, por ejemplo. Estos subprogramas o subsecciones se encargan de realizar tareas específicas como cálculos, acciones, y estas partes se conocen comúnmente ya sea como funciones o como procedimientos. Los procedimientos son bloques de código que no devuelven resultados. Por otro lado, las funciones son bloques de código que sí devuelven resultados. Pero para cuestiones prácticas, Python solo maneja una sintaxis. En sí, todos pudiesen ser considerados como funciones, ya sea que devuelvan o no resultados. Por tanto, en este video vamos a considerar siempre llamar funciones a cualquier bloque de código o procedimiento, ya sea que devuelva o no resultados. Adicionalmente, estas funciones pueden recibir valores. Estos valores que recibe una función se conocen como parámetros. Para que te des una idea general, vamos a hablar sobre esta función, la función type, una función que ya existe, una función de Python que nosotros hemos utilizado previamente para conocer el tipo de dato de una variable. Esa función type aquí la estamos utilizando en este ejemplo y vemos que recibe un valor llamado val. Val es una variable que se definió acá arriba y que tiene el valor de sol. Este valor que recibe una función se le conoce como parámetros. Hay funciones que reciben parámetros, pero hay funciones que no. Una función también puede regresar un valor. Cuando una función regresa un valor, para poder obtener ese valor que regresa, aplicamos el operador igual y a la izquierda indicamos una variable en donde vamos a recibir el valor que regresa esta función. En este caso, a la izquierda de type, tenemos la variable reg. La variable reg toma el valor que regresa la función type. Es importante comentar que no todas las funciones regresan valores. Sin embargo, si una función sí regresa un valor, es necesario recibir ese valor con el operador igual y colocando una variable a la izquierda. En este caso, lo que regresa la función type es la clase de val. Dado que val es un string, la función type lo que nos va a regresar es str, la clase que es de tipo string. Este es el valor que regresa y este es el valor que nosotros recibimos en la variable reg.
De manera resumida, toda función tiene un nombre, en este caso el nombre de la función es type. Las funciones pueden recibir parámetros, como en este caso, este parámetro que estamos aquí recibiendo, y las funciones pueden también en ocasiones regresar valores. Te vuelvo a repetir que la función type es una función propia de Python, pero nosotros también podemos hacer nuestras propias funciones, lo cual veremos más adelante. Nosotros podemos agrupar funciones en un módulo. Los módulos entonces son como bibliotecas o una caja de herramientas de un conjunto de funciones que tienen cierta especialidad. Si nosotros metemos esos módulos, una colección de módulos, dentro de una carpeta, obtendremos un package o un paquete. Entonces, un package o un paquete es una carpeta en donde se cuenta con varios módulos que normalmente tienen características similares. En videos anteriores nosotros ya hemos utilizado algunas funciones. Por ejemplo, la función input, la función print, ya las hemos utilizado. Estas dos funciones se encuentran dentro del conjunto de funciones internas. Las funciones internas no se encuentran específicamente dentro de un paquete o dentro de un módulo, son generales. Otras de las funciones internas son int para convertir a entero, float para convertir a flotante, str para convertir a un string, id que nos devuelve la dirección de memoria, type que nos indica el tipo. Estas funciones ya las hemos utilizado, pero también tenemos la función abs que nos retorna el valor absoluto de un número y round que redondea un valor real a los decimales especificados. También tenemos la función bin que me devuelve un valor en su representación binaria. Adicionalmente existen módulos y dos de los módulos importantes son el módulo mat y el módulo random. El módulo mat contiene algunas funciones muy importantes para realizar operaciones matemáticas y el módulo random contiene funciones para obtener o para generar números aleatorios. Por ejemplo, la función sqrt me permite sacar la raíz cuadrada de un número. Esta función se encuentra dentro del módulo mat. Cuando nosotros queremos utilizar una función que se encuentra dentro de un módulo, hay que importarla. También dentro del módulo mat tenemos a pi, que si bien no es función, nos da el valor de pi. En cuanto al módulo random, tenemos por ejemplo la función randint que devuelve un número entero aleatorio entre un rango dado. En este ejercicio vamos a ver el uso de las funciones internas y las funciones de módulo. Te comentaba hace rato sobre el módulo mat y el módulo random. En este programa que tenemos de este lado estamos utilizando una función, la función sqrt. La función sqrt recibe un valor y lo que hace es obtener la raíz cuadrada y eso es lo que nos regresa. Pero esta función sqrt se encuentra dentro del módulo mat. Por tanto, nosotros debemos importar ese módulo en nuestro programa de Python antes de utilizarlo. ¿Cómo se importa? Bueno, la forma fácil de importarlo es poner from y luego mat, que sería en este caso el módulo. Si el módulo fuera random, sería from random. Posteriormente, import. Esta sentencia lo que hace va a importar. ¿Qué estamos importando en este caso? Estamos importando la función sqrt, que es la función que estamos utilizando acá abajo. En este caso también estamos utilizando otra función, la función abs, que nos devuelve el valor absoluto. Pero la función abs no se encuentra en algún módulo. Esta es una función interna. La podemos ver aquí arriba dentro de las funciones internas. Para las funciones internas no es necesario importar nada, ya que se encuentran en cualquier ámbito. Este programa lo que hace es obtener el valor absoluto de menos 9, le suma 3, así obtenemos el valor para x, y de x sacamos la raíz cuadrada, la colocamos en y e imprimimos raíz cuadrada de x es igual a y.
En este caso estamos utilizando funciones que ya existen, ya sea internas o ya sea que se encuentren dentro de un módulo. Entonces, una función es una instrucción o un bloque de instrucciones que realizan alguna tarea en específico. En este enlace que te dejo por aquí puedes consultar toda la lista de funciones internas de Python. En cuanto a los módulos math y al módulo random, estos tienen muchas más funciones. Aquí tenemos otras, por ejemplo, podemos obtener el factorial, podemos obtener el seno, coseno, la tangente, los radianes, un logaritmo. Podemos redondear hacia abajo, hacia arriba, podemos truncar un valor. Y en cuanto al módulo random, pues tenemos opciones, por ejemplo, para sacar un entero en el rango de A a B. Podemos elegir también valores aleatorios entre el rango de 0 a 1. Y en esta liga que te dejo aquí abajo puedes consultar una lista completa de módulos para Python 3. Como podrás observar ahí, existen muchos módulos que te pueden ser de ayuda. Aquí tenemos un programa en donde deseamos generar con la función randint un número aleatorio entero en el rango de 5 a 20. Si nosotros ejecutamos este programa sin importar la función del módulo o de la librería, nos marcaría un error porque no se conoce la función randint. Veamos lo que sucede. Aquí nos aparece el error y nos dice que la función randint no está definida. La razón es que nosotros no la hemos importado y es una función que se encuentra en el módulo random. Para importarla tendríamos que agregar from random, que es el nombre del módulo en donde se encuentra la función, y luego import y el nombre de la función, que es randint. Si ahora nosotros ejecutamos este programa, vemos que nos devuelve el número, en este caso 19. Es un número aleatorio entre 5 y 20. Si lo ejecutamos otra vez, devolverá otro número. Aquí devuelve un 16, un 14 y así sucesivamente tenemos un 12. Son números aleatorios que está generando. Otra forma de importar un módulo es únicamente indicando el nombre del módulo que queremos importar. Por ejemplo, si nosotros queremos importar random, únicamente colocaríamos import random. Pero ahora, para llamar a la función randint, tendríamos que poner el nombre del módulo punto randint, que sería la función. Tendríamos que hacer esto, random punto randint. De esa manera podríamos llamar a todas las funciones con el operador punto que se encuentran dentro del módulo random. Si lo corremos, vemos que funciona exactamente igual. Nos genera un número aleatorio. ¿Qué pasa si nosotros importamos de esta manera el módulo random, pero aquí no accedemos con el operador punto a la función randint? Si nada más queremos acceder a ella de manera directa, pues si compilamos el programa veremos que esto marca un error, y el error es que la función randint no está definida. Para corregir esto, te decía, tendríamos que poner, en este caso, random, que es el nombre del módulo, y punto, el operador punto, para acceder a los métodos. De hecho, si observas, cuando nosotros ponemos el operador punto después de random, nos lista todas las funciones y variables que se encuentran dentro de este módulo random. Aquí podemos apreciar todas ellas. De hecho, aquí vemos que se encuentra randint, aquí vemos que se encuentra random, que es el método que nos genera un número aleatorio de 0, entre 0 y 1. También podemos encontrar por ahí el método choice que habíamos mencionado en las diapositivas. Aquí se encuentra todos los métodos, podemos ubicarlos aquí a partir del operador punto. Ahora vamos a generar un número aleatorio, pero únicamente entre en el valor de 0 a 1. Si nosotros corremos este programa, vemos que obtendremos un valor
aleatorio en el rango de 0 a 1, un valor con parte decimal. Otro de los métodos que habíamos visto en las diapositivas era choice, y es muy importante. Nos permite elegir un valor aleatorio. Imagina que nosotros tenemos una lista y esta lista toma los valores en un rango de 4 a 100, pero con incrementos de 3 en 3. La función range ya la hemos visto anteriormente. Vamos ahora a ver cuáles serían los valores que obtendríamos de esta lista. Estos son los valores que obtendríamos de 4 hasta el número 100 con incrementos de 3 en 3. Aquí tenemos todos. Ahora, por ejemplo, si nosotros deseáramos tomar aleatoriamente un valor en este rango, podríamos utilizar la sentencia choice. Pasamos como parámetro nuestra lista y lo que va a hacer choice es que va a tomar de manera aleatoria uno de los elementos de la lista. Ese valor será colocado en n y nosotros vamos a imprimir el valor de n. Aquí tenemos, ha tomado el valor 22, que es uno de los valores que estaban en la lista. Si lo ejecutamos otra vez, tomará cualquier otro valor. En este caso tomó el número 37. Te recuerdo que en este caso estamos utilizando métodos del módulo random. Random tiene varios métodos y nos permite generar valores aleatorios, y ya hemos probado aquí con choice, randint y random. De manera resumida, cuando ejecutamos una función que se encuentra dentro de un módulo, hay que importar ese módulo, pero en ocasiones utilizamos funciones que no se encuentran dentro de módulo. Para esas funciones conocidas como funciones internas no es necesario importar nada. Por ejemplo, la función len. La función len me devuelve la longitud de una colección. Por ejemplo, si queremos imprimir la longitud de nuestra lista, es decir, queremos saber cuántos elementos hay en esta lista, podemos imprimir len. Nos indica que hay 32 elementos. En este caso, len es una función interna y no se encuentra en ninguna librería. No es necesario incluir antes ninguna librería. Entonces decíamos que existen funciones internas. Las funciones internas las podemos emplear y no es necesario importar nada. Y existen funciones que se encuentran dentro de módulos como math y random. Cuando nosotros empleamos alguna función que se encuentra dentro de un módulo como math o random, necesitamos importar esa función a partir de ese módulo. Estas son las funciones que se encuentran dentro de math y acá tenemos algunas de las de random. Existen otras más. En este enlace que te dejo por aquí abajo puedes consultar la lista completa de los módulos que trae Python y las funciones que se incorporan en cada uno de estos módulos. Pero estas son funciones que ya se encuentran desarrolladas. En el caso de que nosotros queramos diseñar nuestras propias funciones, esta es la forma en que vamos a realizarlo. Para crear nuestras propias funciones personalizadas, primero tenemos que definirlos. Para definir una función debemos emplear la palabra reservada def. Esta palabra me permite definir una función. Posteriormente indicamos el nombre de la función. Para dar nombre a una función debemos de seguir las reglas de los identificadores, las mismas reglas que utilizamos cuando declarábamos variables. Es decir, no podemos utilizar palabras reservadas, debemos utilizar letras, podemos también utilizar números, guiones bajos, no podemos utilizar caracteres especiales, no debe comenzar con número. Entonces podemos dar nombres a nuestras funciones, tampoco podemos utilizar espacios, por cierto, podemos poner un guión bajo. Nosotros le damos un nombre a esta función y entre paréntesis indicamos los parámetros que recibe en caso de que recibiera parámetros y finalmente ponemos aquí 2 puntos. Cuando damos enter después de estos 2 puntos vamos a ver que nuestro código se va a indentar con 4 espacios a la derecha. Y todas las instrucciones que pongamos aquí
se consideran que están dentro del cuerpo de la función. Pueden ser varias las que necesites. ¿Y qué vamos a colocar dentro de las funciones? Pues lo que agrupan las funciones son instrucciones, sentencias que realizan determinadas acciones que tú quieras, que te sean útiles. Es importante comentar que una función no es ejecutada al menos que sea llamada. Esto lo vamos a ver posteriormente. Y otra cuestión es que se requiere que la función esté definida antes de que sea usada. No podemos usar una función y después definirla. Aquí tenemos un ejemplo de una función. Esta función se llama función 1 y en este caso no recibe parámetros. Por eso están los paréntesis que abre y paréntesis que cierra vacíos. Aquí encontramos la palabra def. Vemos que tiene aquí dos puntos y la única instrucción que está dentro de esta función es esta, que lo que hace es imprimir hola mundo. Las funciones pueden recibir parámetros. En este caso, esta función no recibe parámetros. Los parámetros son valores que se le pasan a la función y se indican entre los paréntesis. Por otro lado, las funciones también pueden regresar valores. Cuando una función regresa un valor, utiliza la palabra return, que veremos posteriormente. En este caso, esta función no regresa nada. Por tanto, es una función muy sencilla que no recibe parámetros y no regresa nada. Lo único que hace es imprimir hola mundo. Si nosotros damos enter aquí abajo y nos regresamos a nivel de la palabra def, por ejemplo, aquí abajo, este comentario que tenemos aquí está fuera de la función. Para considerar que una sentencia, una instrucción esté dentro de la función, tendría que estar al mismo nivel de esta sentencia print. Por tanto, esto está afuera. Y esta línea que tenemos aquí abajo lo que hace es llamar la función. Es decir, aunque la función se encuentre aquí, esta función no se ejecuta al menos que la llamemos. Y donde la llamamos es aquí abajo. Vamos a crear una función. Por tanto, vamos a colocar def y luego damos un espacio y le vamos a poner nombre. Nuestra función se va a llamar letrero. Esta función no recibe parámetros, por tanto los paréntesis van vacíos. A continuación colocamos dos puntos y al dar enter vemos que se dio un tabulador, es decir, son 4 espacios que están a la izquierda. Todo lo que escribamos aquí está dentro de la función. Por ejemplo, si nosotros imprimimos aquí cualquier mensaje, el mensaje 1, esto está dentro de la función. Si nosotros corremos este programa no haría nada. Y la razón es que la función sí existe, pero nunca se llama. Nunca indicamos que queremos que se ejecute esta función, solo estamos indicando que existe una función, pero no indicamos que se ejecute. Para nosotros indicar que se ejecute esa función, tendríamos que salir de esta función. Es decir, ¿cómo salimos de esa función? Tendríamos que regresarnos a nivel de la palabra def, a este nivel. Y aquí nosotros podríamos llamar a la función con su nombre. La función se llama letrero. Entonces podemos nosotros poner letrero con paréntesis que abre, paréntesis que cierra. Voy a separarlo un poco para que vean la diferencia, pero estos enters no hace nada. Aquí estamos llamando a la función letrero. Si nosotros corremos este programa, ahora sí va a imprimir mensaje 1. Aquí está, tenemos mensaje 1. Una función la podemos invocar, la podemos llamar las veces que requeramos. Por ejemplo, nosotros vamos a llamar otra vez aquí la función letrero y nuevamente la función letrero. La estamos llamando 3 veces. Por lo tanto, 3 veces va a ejecutar lo que tenga letrero aquí dentro, que es mensaje 1. Vamos a correr esto. Aquí vemos que la función letrero se llamó 3 veces y por lo tanto 3 veces imprime mensaje 1. Esta función puede tener varias instrucciones dentro, no tan solo una. Aquí vamos a imprimir varios mensajes. Mensaje 1, mensaje 2, mensaje 3. Y vamos a hacer una única llamada, es decir, solo la vamos a llamar una sola vez. Aquí estamos llamando la función letrero. Corremos
Y aquí está mensaje 1, mensaje 2 y mensaje 3, que es una llamada a la función letrero. Si nosotros la llamamos nuevamente aquí abajo, lo que va a hacer es que va a escribir nuevamente mensaje 1, mensaje 2 y mensaje 3, que es esto que tenemos aquí. Aquí es la primera llamada a la función, imprime esto. La segunda llamada a la función, imprime esto otro que tenemos aquí. Y te vuelvo a repetir nuevamente, si nosotros no llamamos a la función, aunque la función esté aquí arriba, nunca se va a ejecutar y por tanto no imprime nada. Es importante que no nos equivoquemos al momento de llamar la función. Por ejemplo, si nosotros indicamos aquí mismo letrero, estamos llamando a la función letrero, pero desde dentro de ella misma, no estamos fuera. Por lo tanto, esta función nunca se ejecuta porque nadie la está llamando. Si nosotros la corremos, no hace nada, no imprime nada. Aunque aquí está una llamada a la función, esta llamada se encuentra dentro de ella misma y a ella nadie la llama. Por otro lado, ¿qué pasaría si por error nosotros nos equivocamos y ponemos una llamada dentro y una llamada fuera? Esto está fuera de la función, por tanto sí va a llamar a la función letrero. Pero una vez que llame la función letrero va a imprimir 1, 2, 3, mensaje 1, 2, 3 y luego se llama a sí misma y va a imprimir nuevamente 1, 2, 3 y luego se llama a sí misma, y esta sería una forma de crear un bucle infinito. A esto se le conoce como recursividad. Vamos a verlo. Aquí vemos que es un ciclo infinito. No nos equivoquemos con esto. Posteriormente veremos lo que es la recursividad, que implica que dentro de una función se llame a ella misma. Para no equivocarnos dónde inicia y dónde termina una función, por ejemplo, podemos nosotros, si es que estás utilizando Visual Studio Code, aquí donde inicia tu función, puedes dar clic en esta flechita hacia abajo y lo que hace es comprimir el código. Toda la función quedó comprimida, todo lo que está dentro de esta función letrero está oculto. Si quieres mostrarlo, das clic aquí nuevamente y puedes observarlo. También puedes dar clic en este lado. Bien, entonces lo que queremos ahorita, antes de que sepamos de qué trata la recursividad, es hacer funciones que se definan y que posteriormente se invoquen o se llamen. También te comentaba hace rato que es importante que la función esté definida antes de ser utilizada. Es decir, aquí está la función definida y aquí está la función utilizada. ¿Qué pasa si nosotros lo hacemos al revés? Es decir, esta sentencia en donde yo invoco o llamo la función, la pongo antes de definir la función. Es únicamente cambiar el orden, pues que me va a marcar un error. Corremos y me va a decir que la función letrero no está definida. Y de hecho nosotros vemos que sí está aquí abajo, pero no cumple con la regla. Y la regla es que para poder utilizarla tiene que estar definida antes de utilizarla. Hasta este punto ya hemos visto pues cómo utilizar funciones internas y funciones de módulos. Estas son funciones que ya existen, que ya vienen incluidas dentro de Python. Hemos visto pues que estas funciones se encuentran en módulos, algunas de ellas, las que no son internas, como el módulo math, el módulo random, tienen varias funciones como estas y vemos que hay una lista de módulos que puedes consultar en la internet y puedes ver qué funciones tienen. Pero también vimos cómo podemos diseñar nuestras propias funciones. De manera general, vemos que para poder diseñar nuestras propias funciones, comenzamos con la palabra dev y luego colocamos el nombre que nosotros queremos darle a nuestra función. Nosotros nos inventamos un nombre y entre paréntesis indicamos los parámetros, si es que los recibe o no. Ponemos dos puntos, damos enter y luego vienen las instrucciones que se encuentran dentro de la función. Vimos también que para salir de la función debemos de regresar al mismo nivel de la palabra dev. Aquí estaríamos fuera de la función y también observamos que aun cuando nosotros hayamos creado una función, esta no se ejecuta a menos que la llamemos como aquí abajo.
podemos nosotros llamar una función, indicar que se ejecute 1, 2, 3 las veces que sea necesario. Y toda función puede tener muchas instrucciones, las que quieras, haciendo uso de todas las estructuras que hemos visto como if, while, for, listas, tuplas, conjuntos. Lo que requieras usar lo puedes utilizar dentro de una función. También hemos comentado que primero debe hacerse la definición de la función y luego la llamada. Si lo hacemos al revés, no funciona. Pues bien, las funciones también pueden regresar valores. Aquí tenemos un ejemplo de una función que regresa un valor. Para que una función regrese un valor, utilizamos la palabra return. Y frente a esta palabra colocamos lo que queremos regresar. Podemos regresar un string, un float, un entero, una lista, un conjunto, un diccionario. Lo que queramos regresar lo vamos a poder regresar con return. Es importante comentarte que esta debe ser la última sentencia de tu función, o al menos que estés en una estructura como un if, por ejemplo. Es importante considerar que cuando ejecuta esta sentencia return, entonces termina la función. Si hay sentencias abajo, ya no se van a ejecutar. Bien, cuando una función regresa un valor, es importante que cuando nosotros la llamemos, como en este caso, esta función 2 la estamos llamando aquí abajo, asignemos el valor que regresa con igual a una variable. O si no la asignamos a una variable, podemos darle el trato que queramos. ¿Por qué? Esta función 2, lo que regresa es un texto que dice hola mundo. Nosotros podríamos asignar este valor, como en este caso, a esta variable frase y después hacer lo que queramos con esta variable frase, como en este caso estamos imprimiendo. Resumiendo este slide, vemos que toda función tiene un nombre que puede recibir parámetros, aunque ahorita no hemos visto funciones que reciban parámetros, pero que sí puede regresar valores. Y el valor que regrese debemos asignarlo a una variable. Dentro de la función, para regresar un valor, utilizamos la palabra return. Y también tenemos funciones, como en este caso, que reciben parámetros. Aquí esta función multi lo que hace es recibir num. Num es un parámetro. En este caso representaría un valor entero. Y dentro de la función, pues nosotros podemos hacer algo con este valor que recibe. Normalmente una función recibe parámetros o recibe valores para poder actuar sobre esos valores. Y toda función puede recibir varios parámetros separados por comas. En este caso, esta función multi recibe únicamente un valor, un solo parámetro que es num. Y lo que hace aquí adentro es preguntar si num es mayor que 0. Si num es mayor que 0, lo que hace es generar un rango desde num. Vamos a suponer que num fuera 4. Entonces aquí recibe el valor 4 en este caso. Y ese valor 4 lo utiliza para comenzar un rango desde 4 hasta num, que sería 4 por 10, 40, más 1 sería hasta, en este caso, 41, si fuese el caso de que recibe 4. De 4 hasta 41, que sabemos que el último valor 41 no lo consideraría hasta el 40. Y lo que hace aquí es hacer incrementos de 4 en 4. Este rango me permitiría generar una lista que va desde 4 hasta 40 con intervalos de 4 en 4, es decir, 4, 8, 12 y así sucesivamente. Esa lista la coloca dentro de res y lo que hace es regresar res. Aquí hace este return. Por tanto, si llega a este return, ya no ejecutaría las sentencias que vienen acá abajo, aparte de que no se ejecutan porque están dentro de un else. ¿Qué pasa si nosotros llamáramos esta función multi con un valor negativo como -3, por ejemplo? Preguntaría si num es mayor que 0, lo cual sería falso. En este caso no genera una lista, únicamente lo que regresa es esto que es una lista pero vacía. Esta es una función que recibe parámetros, recibe un parámetro y que también regresa valores. Por lo tanto, cuando nosotros ejecutemos esta función, cuando la llamemos aquí abajo multi, así se llama esta función multi, habrá que pasarle un valor como parámetro. No es necesario y no tienen que llamarse iguales las variables. Si te das cuenta, nosotros
le pasamos el valor de la variable n. La variable n, que aquí le asignamos un valor, este valor que le estamos asignando es un valor que solicitamos desde teclado. Desde teclado nosotros solicitamos que se introduzca un número entero y ese valor entero se almacena en n. Posteriormente, ese valor que está en n lo pasamos a la función multi. Y la función multi acá recibe ese valor en la variable num. No se llaman iguales, no tienen por qué llamarse iguales, son distintas variables. La función multi hace este proceso que ya te he explicado y regresa una lista. Esa lista que regresa nosotros la estamos asignando en la variable r. R tiene nuestra lista. Por ejemplo, si el valor hubiese sido 4, nosotros almacenaríamos en R la lista que está generando, que es esta lista. Esta es la lista que genera la función y la que nos regresa con return. Y lo que hacemos aquí es imprimir esa lista. Para ejemplificar esto que hemos visto, vamos a hacer un programa que genere una cantidad de números aleatorios y los coloque dentro de una lista. Por tanto, lo primero que vamos a hacer es importar la clase random del módulo random. Ahora vamos a definir nuestra función que le vamos a poner genera aleatorios. Esta función en un principio no recibe ningún parámetro. Vamos a tener una variable que nos indica la cantidad de números que queremos generar. Vamos a indicar que queremos generar, en este caso, 4 números aleatorios, los cuales vamos a colocar en una lista que en un principio estará vacía. Utilizaremos un índice que va a comenzar en 0 y vamos a generar los números dentro de un ciclo while mientras índice sea menor que la cantidad de números. Entonces lo que vamos a hacer aquí es que a nuestra lista le vamos a agregar con la función append, le vamos a agregar un número aleatorio, el cual vamos a conseguir con nuestro método random. El índice lo vamos a incrementar. Ahora salimos de este ciclo while para imprimir nuestra lista. Ok, ahí está nuestra función. Ahora salimos de nuestra función y vamos a llamar a nuestra función genera aleatorios. Aquí abajo llamamos nuestra función. Vamos a correr esto. Aquí nos damos cuenta que esta función nos ha generado una lista con 4 números aleatorios entre 0 y 1. Esta función nuevamente no recibe ningún parámetro y tampoco regresa nada. ¿Para qué nos serviría pasarle parámetros a esta función? Si nosotros quisiéramos, por ejemplo, que no generara 4 números aleatorios, sino la cantidad que fuera, es decir, nosotros podríamos pasarle este valor, la cantidad de números aleatorios que queremos generar, se lo podríamos pasar como un parámetro. Entonces, al llamar esta función, nosotros podríamos indicarle, por ejemplo, si yo paso el valor de 7, cuando llame a esta función genera aleatorios, le pasamos el valor de 7 y este 7 es almacenado en la variable count números. Y por tanto, nuestra función aquí lo que haría sería generar 7 números aleatorios. Vamos a ver esto. La corremos. Y aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ahora nuestra función es más general. Si yo la llamo, por ejemplo, con el número 5, nosotros la corremos y vemos que ha generado 1, 2, 3, 4, 5 números aleatorios. Ahora, este valor lo podemos indicar directamente aquí, pero también nosotros pudimos haberlo pedido desde teclado. Por ejemplo, vamos a pedir desde teclado que se introduzca un valor. Aquí estamos indicando que se introduzca un valor desde teclado. Ese valor es almacenado en n y ese valor es el que pasamos nosotros como parámetro. Ahora no le estamos pasando un valor, un número en específico como 5 o 4. Nosotros pedimos el número desde teclado y ese es el valor que nosotros pasamos a nuestra función. Vamos a ejecutar esta función.
Aquí nos dice, introduce un valor. Si nosotros le indicamos 20, pues lo que hace es generar 20 números aleatorios en una lista. Aquí hemos visto entonces cómo hacer una función que recibe un parámetro, pero esta función no regresa nada. ¿Qué pasaría si nosotros ahora, en lugar de imprimir la lista aquí, lo que quisiéramos fuera que nosotros la regresáramos? Pues había que indicar aquí return lista. Ahora la lista ya no se imprime, aquí no se imprime, únicamente se regresa. ¿Qué pasa si nosotros corremos el programa ahorita como está? Pues que no se va a imprimir nada. Nosotros lo corremos y decimos, introduce un valor, queremos 3 números aleatorios. ¿Los generó? Sí. ¿Los imprimió? No. ¿Por qué? Porque nosotros no hemos indicado que los imprima. Únicamente regresamos la lista aquí en la función. Esta función sí genera la lista, pero no la imprime, la regresa. Ahora, si esta función regresa algo, nosotros tendríamos acá que recibir ese algo, lo que fuese, en una variable. Por ejemplo, en una variable reg nosotros vamos a asignar lo que regrese nuestra función genera aleatorios. Entonces la lista ahora está aquí, pero tampoco la estamos imprimiendo. Pero ahora sí hemos capturado el valor que nos regresa. Vamos a correr esto. Aquí está, introduce un valor, damos 4, queremos 4 números aleatorios. La función sí genera la lista, la función sí regresa a la lista y nosotros sí recibimos ese valor en la variable reg. ¿Qué es lo único que nos falta? Imprimirlo. Por tanto, podríamos indicar aquí que nosotros queremos imprimir el valor que nos regresó, que es la lista con los elementos. Ahora sí funciona completa. Veamos, le indicamos que queremos 2 números aleatorios y aquí está la lista con los 2 números aleatorios. Entonces aquí tenemos una función genera aleatorios que recibe un parámetro, un solo valor, y que nos regresa una lista. Recibe valores y regresa valores. Puede haber funciones que reciban valores y no regresa nada, o puede haber funciones que no reciban nada y sí regresen algo. Las funciones tú las creas dependiendo de tus necesidades. Pero te comentaba que también una función puede recibir varios parámetros. Imagina que queremos generar una lista con números aleatorios, cierta cantidad de números aleatorios, pero que esos números aleatorios se encuentren en un rango. Ahorita generamos números aleatorios únicamente entre 0 y 1. Pero ¿qué pasa si tú quieres generar números aleatorios, por ejemplo, entre 20 y 100? O sea, quieres que el menor sea 20 y el mayor sea 100 y en ese rango quieres generar números aleatorios. Bien, entonces tendríamos que tener una variable para indicar el inicio, en donde vamos a comenzar, por ejemplo, de 20, a partir de 20, y dónde vamos a terminar. Podríamos llamarle a esta variable fin, inicio y fin. Bien, aquí tenemos entonces una función que recibe 3 parámetros, recibe 3 valores. ¿Cuántos parámetros puede recibir una función? Los que necesites, tantos como necesites. Pero eso sí, una función solo regresa un solo valor con return, aunque lo que regreses puede ser una lista, entonces ahí pueden ir varios valores o una tupla, lo que quieras. Bueno, regresando a nuestro ejercicio, si nosotros queremos indicar cuántos números aleatorios queremos y en qué rango, cuál es el inicio y el fin de ese rango, en dónde se van a generar. Ahora tendríamos que cambiar la forma en que generamos nuestros números aleatorios. Es decir, aquí nada más los generábamos con random. Ahora podríamos hacer el cálculo antes. Esta variable val va a ser igual a inicio más fin menos inicio. Esto nos da el rango y esto lo multiplicamos por random. De esta manera tendríamos un valor aleatorio entre inicio y fin. Y ahora lo que le vamos a pegar a la lista ya no es random, sino este valor que obtuvimos, que es val. Ok.
Esta función ya genera números aleatorios, cierta cantidad de números en un rango definido por inicio y fin. Sin embargo, cuando la llamamos aquí abajo, solo pasamos un parámetro y la función recibe 3 parámetros. ¿Qué pasa si la corremos? Pues que cuando nosotros la ejecutamos, por ejemplo, yo le paso el valor de 5 y le doy Enter, me va a marcar un error. Y el error que me marca es que se requieren 2 parámetros más que se están dejando de pasar. ¿Cuáles son los 2 parámetros? Bueno, inicio y fin. Aquí nosotros le indicamos cuántos números queremos con n, pero no hemos indicado cuál es el inicio y el fin del rango. Por ejemplo, si nosotros queremos generar valores entre 10, este valor 10 lo va a considerar para la variable ini, por eso me la está subrayando aquí. Si yo pongo ahí coma, doy un espacio, o puedo no darlo si quiero, vamos a indicar cuál es el fin. Si yo le pongo aquí 20, este valor 20 lo va a considerar como fin. De hecho, por eso aquí puedes ver que está subrayado el parámetro fin. Entonces, cada vez que tú asignas un valor, te indica para dónde va este valor. N lo va a tomar como cantidad de números. 10 lo va a tomar como ini, el inicio. 20 lo va a tomar como fin. Ahora sí, corremos nuestro programa. Introduce un valor. Queremos 5 números. Y aquí están los 5 números, 1, 2, 3, 4, 5. Y todos estos números están en un rango de 10 a 20. Es decir, son mayores que 10, pero menores que 20. Cualquiera de ellos. Nosotros podríamos mejorar este programa solicitando, por ejemplo, los límites. Es decir, cuál va a ser el inicio y cuál va a ser el fin. Ahora solicitamos 3 valores. Primero, cuántos números deseas. Lo almacenamos en n. Luego, cuál es el inicio del rango. Y posteriormente, cuál es el fin del rango. Y nosotros pasamos n como el número de valores que deseamos. En vez de 10, ahora ponemos ini. Este es el inicio. Y en vez de 20, el fin. De esta manera, ahora nuestro programa pues es un poco más dinámico. Lo corremos. Dice, ¿cuántos números desea? Deseamos 5 números. Inicio del rango. Bueno, quiero que los números vayan de menos 20. ¿Cuál es el final del rango? Hasta 0. Y aquí tenemos nuestros números aleatorios, en este caso todos negativos, porque hemos indicado que nuestro rango va a partir de menos 20 hasta 0. Y aquí vemos estos valores que pedimos, todos son negativos. Muy bien, pues hemos visto aquí una función. Nuestra función genera aleatorios, recibe 3 parámetros y regresa una lista. Y aquí vemos que cuando llamamos a la función es necesario pasarle la cantidad de parámetros que recibe. Es decir, si recibe 3 parámetros hay que pasarle 3 valores. Y si la función regresa algo con return, ese valor tenemos que capturarlo en una variable. Y después con esa variable podemos hacer lo que nosotros queramos. Esto mismo podría realizarse, por ejemplo, podríamos evitar la variable reg aquí. Y directamente lo que genera esta función lo podríamos imprimir. También es válido. Es decir, en vez de imprimir reg, nosotros aquí dentro de print llamamos a la función genera aleatorios. Es exactamente lo mismo, porque genera aleatorios nos regresa esa lista y print lo que hace es imprimir lo que regresa. Vamos a correr este programa. ¿Cuántos números deseamos? Digamos que deseamos 3. Inicio de rango a partir del número 3 hasta el número 9. Y ahí están 3 valores aleatorios entre 3 y 9. Ahora que ya hemos aprendido cómo crear nuestras propias funciones, ya sea que reciban parámetros
y que puedan ser 1, 2, 3 o la cantidad de parámetros que requieras, y ya sea que éstas puedan regresar valores o no, es necesario también revisar otros conceptos. El concepto de variables locales y globales es muy importante. En primer lugar, déjame comentarte que cualquier variable que es declarada dentro de una función es una variable local a esa función y solo puede ser utilizada dentro de esa función, ya que al terminar la función esa variable es eliminada. En este ejemplo tenemos esta función genera aleatorios, que es la que acabamos de ver. Y aquí tenemos, por ejemplo, esta variable lista. Esta variable lista que tenemos por aquí, aquí nace, aquí es declarada. Pero al terminar la función, aquí termina la función. Esa variable, que es una variable local a la función genera aleatorios, se destruye. Por tanto, si nosotros queremos posteriormente aquí imprimir la lista, esta variable lista, si queremos imprimirla por aquí abajo, esto no va a ser posible. ¿Por qué? Porque esa variable lista no existe. En cuanto se termina la función, las variables locales se destruyen. Nosotros podemos también generar variables globales. Una variable global es aquella que puede ser utilizada en distintas funciones. Estas variables, para declararse, se debe colocar la palabra global antes. Por ejemplo, en este caso tenemos la variable a y antes de a tenemos la palabra global. A es una variable global que está definida dentro de esta función. Sin embargo, como es global, sí puedo en este caso acceder a esa variable después de que la función haya terminado. Y aunque podemos crear variables globales, lo recomendable es no hacerlo. Sin embargo, lo comentamos porque es un mecanismo que también existe, pero no se recomienda usarlo. Bien, ahora, si tenemos ya varias funciones, nosotros también podemos integrarlas en una biblioteca. ¿Cómo es esto? Bueno, supóngase que tenemos 6 funciones. La función área de círculo, la función perímetro, volumen de cilindro, área de un rectángulo, perímetro de un rectángulo, y tenemos otras más. Estas funciones las podemos colocar juntas en un solo módulo. Podríamos llamar a este módulo Geomet, por ejemplo, de geometría. Un módulo es un archivo con extensión Py. Por tanto, si nosotros metemos estas funciones y también podemos incluso meter constantes, como en este caso pi, dentro de un archivo geomet.py, este sería nuestro módulo o nuestra biblioteca. Y nosotros podríamos utilizar esta biblioteca en un programa. Aquí a la izquierda tenemos un programa que se encuentra en otro archivo llamado principal.py. Nosotros aquí queremos utilizar dos funciones, el área del círculo y el área del rectángulo. Para eso debemos importarla, como ya explicamos esto anteriormente. Aquí estamos indicando que de la librería Geomet vamos a importar pi, vamos a importar también área del círculo y vamos a importar también área del rectángulo. Y por tanto sí podemos utilizar estas funciones dentro de este programa. Aquí tenemos la función genera aleatorios que ya habíamos visto anteriormente. Si en esta parte nosotros queremos acceder a la variable lista, por ejemplo esta variable que se encuentra aquí, para imprimirla, si lo ejecutamos, vamos a ver que al principio comienza bien, pero después nos va a marcar un error. Y el error aquí nos está diciendo que lista no está definido. Y nosotros podríamos indicar que sí, está aquí arriba, pero está dentro de la función, no existe acá afuera. Por lo tanto, la variable ind, esta variable que está aquí, si nosotros quisiéramos acceder a ella, también se generaría este error. Aquí nos está indicando que la variable ind tampoco está definida porque estamos fuera de la función donde fue declarada. Ahora bien, si nosotros quisiéramos que esta variable ind fuera global, habría que ponerle antes global. Sin embargo, cuando la declaramos no se le puede asignar un valor.
no podemos hacer las dos cosas con las variables globales. Tendríamos que declararla primero como global y posteriormente aquí asignarle este valor. Si lo hacemos, ahora IND sí es una variable global y por tanto podemos acceder a ella desde fuera. Y aunque bien podemos crear variables globales, lo recomendable es no hacerlo. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a pasar esta función dentro de un módulo. Para crear un módulo tendríamos que crear un nuevo archivo. Por tanto, vamos aquí a indicar que queremos un nuevo archivo. Le vamos a poner un nombre. En este caso, mylib.py de Python. Aquí está. Ahora tenemos aquí dos archivos. El archivo main y el archivo mylib. Lo que queremos hacer es pasar esta función a la librería. Queremos que se encuentre dentro de una biblioteca o dentro de un módulo. Así que lo cortamos. Cortamos esta función y la pegamos acá, dentro de este módulo. Para poder utilizar esta librería desde aquí, habría que importarlo. ¿Cómo importamos random acá arriba? Entonces tendríamos que hacer lo mismo. From mylib import el nombre de la función que queremos importar, que en este caso es genera aleatorios. Listo. De esta manera ya la importamos. Sin embargo, si nosotros corremos nuestro programa, aún así marcaría un error. Y ahorita te explico por qué. Vemos aquí que hay un pequeño error. Este primer error ha ocurrido porque no guardamos, antes de correr el programa, la librería mylib. Si vemos aquí, esta librería no está guardada. Debemos, antes de correr el programa, guardarla. Lo guardamos. Ahora sí, volvemos a correr, aunque nuevamente nos va a marcar un error. Comienza la ejecución del programa. Y sin embargo, cuando está corriendo, va a marcar un error. ¿Por qué? Menciona que random no está definido. Y el problema es el siguiente. Resulta que nosotros importamos el método random de la librería random aquí dentro de este archivo que es main.py. Sin embargo, acá en la librería nosotros estamos utilizando random. Aquí no hemos importado el método random de la librería random. Realmente aquí lo necesitamos. Acá no es importante, acá no lo necesitamos. Por tanto, esta línea tendríamos que cortarla de aquí y pasarla a nuestra librería. Aquí necesitamos nosotros el método random, entonces aquí tendremos que importarlo a partir de la librería random. No olvidemos guardar los cambios. Y ahora sí, vamos a correrlo. Y aquí está. Ahora sí, está funcionando bien, está corriendo. Pedimos que generara dos números en el rango de 6 a 9 y aquí tenemos esta lista con estos dos números. También mencionábamos que en una librería podemos tener varias funciones. Vamos ahora a agregar otra función dentro de nuestra librería. Esta es una función que hemos denominado tabla multi. Recibe n, que es un valor entero, y lo que hace es imprimir la tabla de multiplicar desde el 1 hasta el 10 de este número. Por tanto, dentro de nuestra librería ahora tenemos dos funciones y podemos tener más, las que sean necesarias. Vamos a guardar nuestra librería y ahora vamos al módulo principal. En este caso, si nosotros queremos utilizar esta otra función llamada tabla multi, también habrá que importarla. Podríamos indicar aquí una coma y después indicar el nombre de la función para que se importe. Podríamos nosotros ahora llamar aquí esa función tabla multi y le podríamos pasar un número. Por ejemplo, n, que sería el primer valor que introducimos, es el que le vamos a poner. Vamos a correr nuestro programa y ahora nos dice cuántos números deseas. Le damos 5. ¿Cuál es el rango inicial? Del 3 al 8.
Lo que hizo fue generar una lista con 5 números aleatorios en el rango y finalmente llamó la función que genera la tabla de multiplicar, misma que nos imprime esta tabla de multiplicar del 5. Finalmente te comento que, como en todo lenguaje, siempre podemos tener un programa principal o una función principal. Aquí tenemos un ejemplo de una función suma y un código en donde se llama esa función suma. Con los valores 3, 5 se obtiene el valor que regresa y se imprime. Aquí está la función suma, aquí arriba. Y acá abajo tenemos el mismo programa. Pero aquí abajo tenemos esta sentencia de más. Esta sentencia en sí es un if. Y este if dice si name es igual a main. En Python el nombre del módulo principal siempre es main. Observarás que aquí abajo, antes del main y después del main, hay 2 guiones bajos. También antes de name y después de name. Por tanto, cuando nosotros corremos un programa en Python, el primer código que encuentra, que no está dentro de funciones, se considera como el módulo principal. Esta es la forma en que en Python nosotros indicamos que esta es nuestra función principal o nuestro módulo principal, y lo que hace es no definirse nunca 2 veces. Por esto este if. Si ya está definido, no se define, y si no está definido, se define y ya no puede ser definido nuevamente. Es decir, no podríamos tener 2 puntos de inicio, 2 puntos de arranque. Acá tenemos este mismo ejemplo, pero ahora con el programa que acabamos de realizar. Tenemos esta línea en donde estamos definiendo el módulo main, y lo único que indicamos aquí es que se ejecute una función llamada main. Esa función que tenemos aquí arriba tiene nuestro programa principal. Hay personas que acostumbran a poner el main aquí, el código principal aquí, y hay otras que están acostumbradas mejor a generar una función que se llame main y ahí colocar el programa principal. Yo recomiendo esta forma. Vamos a hacer esto en el ejercicio. En este caso, este código es el código principal, el módulo principal. Por tanto, antes de este código habría que poner if name es igual, entre comillas, main y 2 puntos. Ahora nuestro código principal, que es este, tendría que estar dentro de esta estructura if. Por tanto, tendría que estar aquí a nivel de esta indentación. Lo que podemos hacer es seleccionarlo todo y darle un tabulador para que quede indicado que está dentro de esta estructura. De esta manera, este es nuestro módulo principal. Vamos a correrlo. Ahí está. Pero como te decía, podemos generar un método main. Es decir, dentro de este if podemos llamar a un método main. Y este método main lo podemos desarrollar. Como cualquier método, ponemos def para definir una función y el nombre de nuestra función, que es main, no recibe parámetros, no regresa nada. Y todo nuestro código está aquí dentro. Sin embargo, si corremos esto, marcaré un error, porque el método main está definido después de que se usa. No olvidemos que primero debemos definir el método o la función antes de ser usado, por tanto tendría que ir aquí arriba. Vamos a correr nuestro programa. Ahí está. Entonces, en todo programa en Python puedes encontrar esta línea en donde se define el punto de entrada del programa. Aquí estamos indicando que mi programa inicia en la función main y esta es la función main. Esta función main llama a 2 métodos, a uno que es genera aleatorios y a otro que es tabla multi. Estos 2 métodos se encuentran dentro de mi lib. Y ahora que hemos explicado el main, el punto de partida de todo programa, hemos llegado a la parte final del
video. Te comento antes de terminar que no dejes de observar la descripción del video. Ahí normalmente dejo materiales como las diapositivas que estoy utilizando y en algunos casos código. También este último ejemplo que estuvimos haciendo lo voy a dejar ahí. Siempre dejo algo en la descripción del video. Finalmente, si te gustó el video, no olvides darle like. Espero que este video te haya sido de ayuda. No olvides también suscribirte y dejarme algún comentario. Hasta la próxima.